Hola amigos, soy el Loco Pancho y hoy día empezamos con el primer capítulo del podcast Creer o no creer. Este formato es un formato nuevo donde nos explayaremos un poco más acerca de la temática principal del canal, la temática paranormal. Estaremos escuchando audios, leyendo historias de suscriptores enviadas al correo y al WhatsApp, donde ustedes nos estarán contando situaciones extrañas que han vivido, situaciones que no tienen una respuesta clara, situaciones sobrenaturales, y esas las analizaremos acá en este podcast. También haremos sugerencias acerca de literatura, cine y otras cosas más relacionadas con el mundo de lo paranormal. En este capítulo estaremos escuchando y analizando 3 historias que quizás tienen un tema en común: el tema de los entes. Estas formas espirituales malignas que son una especie de parásito espiritual se presentan habitualmente. Es uno de los, se podría decir, es una de las formas paranormales malignas más comunes que se encuentran y que la gente sin darse cuenta pueden pegarse, pueden llevar a sus casas: los entes del bajo astral. A medida que vayamos escuchando las historias, vamos a ir agregando detalles e información acerca de estas entidades malignas. Pero bueno, a lo que vinimos, vamos a escuchar la primera historia. Esta fue enviada por Rodrigo al WhatsApp. Es una historia que él vivió hace muchos años e involucra a un animal, específicamente a un perrito. Así que pongan atención, vamos con la historia de Rodrigo. Vivía yo hace tiempo atrás en una casa arrendada, obviamente, antigua, ahí en el sector de Gran Avenida. Vivía con una chica en esa oportunidad, no tenía hijos y teníamos un perrito que era muy simpático, muy dócil, muy cariñoso, sanito porque esta chica era veterinaria, así que está también sanito el perrito. Resulta que trabajábamos los dos, yo muchas veces llegaba antes que ella y la casa que arrendábamos tenía dos accesos como habitual, puerta principal y por la cocina. La puerta de la cocina daba directamente por el pasillo, daba una pequeña curva y llegaba a la pieza principal, que es donde estábamos nosotros. En esa pieza principal teníamos al frente de la cama un televisor y yo tenía el hábito, que era muy, muy de casi todos los días, llegar, me sentaba en la cama, prendía el televisor y llamaba a mi perrito que se llama Robbie, ¿ya? Eh, Le dábamos unas palmacitas en la cama y él de un salto, ¡pum!, llegaba a la cama, no era muy grande, un perro mediano, y se quedaba conmigo viendo tele todo el rato. Eso era de casi todos los días. Bueno, un día, como todos, me senté en la cama, lo llamo, ingresa al pasillo y a mitad de pasillo, hacia la pieza, se detiene el perro y empieza a engrifarse. Como nunca lo había visto, porque como te decía, es un perro muy dócil, muy, muy, muy tranquilo, nunca lo había visto engrifado entero, que incluso su jeta se le levantó entera, me mostró sus dientes hermosos que tenía, sus colmillos, haciéndome guapo y totalmente detenido. Y tiritaba, él tiritaba. Yo me levanté de la cama, me acerqué a él, llamándolo por su nombre: Robbie, Robbie, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y eso fue, yo sentí que, o sea, lo que yo creí, que me desconoció el olor, no sé, nunca imaginé nada más. Y a medida que yo iba caminando hacia él, el perrito, con todos sus pelitos engrifados, se empezaba a caminar hacia atrás. Entonces como que me estaba rechazando. Me acercaba, me acercaba, me acercaba. Y en ese momento que estaba llamándolo a él, acercándome a él, él totalmente seguía tiritando mucho. Sus ojos brillaban, se ponían como rojos del brillo que tienen, tú sabes, los animalitos. Y siento
que algo, de verdad, loco Pancho, eh, algo pasa a través de mí. Había algo detrás mío. Obviamente yo no lo veía. El perrito lo estaba viendo hace rato. Y eso que pasó, sentí, aparte de la presencia, porque sentí incluso como que me empujó un poquito hacia adelante. Sentí un hielo que me corrió de pies a cabeza, pero en una fracción de segundo. Y quedé inmóvil. Y cuando siento que esa entidad, esa cosa pasa a través de mí, el perro sale corriendo hacia afuera, pero llegó a patinar, como decimos en el buen chileno, saliendo a correr. Se fue rápidamente. Yo quedé helado, obviamente quedé así congelado un par de minutos, no sé, asustado con todos se me engrifaron todos los pelos del cuerpo, escalofríos sentía por todos lados, sentí una presencia, bueno, muy, muy, muy pesada. Después que me recuperé un poco, salí rápidamente a ver a mi perro y se había metido en su casita que tenía en el patio, adentro. No hubo caso, Pancho, no hubo caso que saliera. Le ofrecí comida, agüita, todo. Después llegó mi pareja en ese momento, le llamamos. No, no hubo caso. Él estaba adentro, lloraba y tiritaba. Y le expliqué a mi pareja, que también ¿cómo se llama? Es creyente en este tipo de cosas y me dijo que claramente había alguien detrás tuyo que obviamente yo no lo veía, pero él lo identificó de primera vez, ¿no? Inmediatamente. Así es que finalmente no hubo caso que lo entráramos, pasó un día, 2 días y el perrito, no te miento, por lo menos 2 semanas entraba a la casa, pero miraba para todos lados. A medida que iba caminando, miraba para los costados, para la pieza del baño, para el living que daba, para el otro dormitorio, miraba para todos lados, tiritando, llegaba al lado mío, ya no saltaba a la cama, se quedaba sentadito al lado del pie, yo le hacía cariño y él miraba tele, o sea, yo decía que miraba tele conmigo, pero lo único que hacía era mirar para todos lados, miraba para arriba, miraba para atrás, como buscando algo, como sintiendo algo, no sé qué habrá sido, deduzco que no era muy atractivo lo que haya visto porque quedó muy asustado. Y ya después de un mes más o menos ya empezó como a soltarse nuevamente. Pero esa es la historia más o menos que te quería comentar, Pancho. No sé si tienes dudas, si, em, ¿cómo se llama? Si necesitas más detalle, yo te puedo dar, pero eso principalmente es la historia que la puedes llevar a un relato. Cuando yo escuché por primera vez la historia de Rodrigo, le hice una pregunta y él me respondió. La pregunta era si él en aquel momento estaba pasando una situación más o menos oscura, depresiva, o si estaba viviendo un mal momento cuando ocurrió lo que nos acaba de contar. Le pregunté eso porque está muy ligado al tema que estamos hablando hoy día, al tema de los entes. Y esto fue lo que él me respondió. Mira, no, la verdad que época vida mía no, oscura para nada, pero sí en ese sector habían habido, no sé si en la casa como tal, sino que en ese sector habían habido unos cuantos asesinatos porque era, no sé si tú ubicas Vespucio, antes de llegar a Gran Avenida. Ahora es como autopista, todo perfecto, pero en esa época que estaba yo, había un bandejón de tierra que separaba las casas de la autopista. Había mucha prostitución en ese sector, y ¿cómo se llama? Y con homosexual, entonces hubieron un par de asesinatos, eso sí lo sabíamos, no sé si tanto como en la casa, pero en el sector eran bastante cargados ese lado, habían harto cogoteo en esa época, así que ahora se ve distinto ese lugar. Pero no, la verdad que por eso que fue sumamente imprevisto, no lo esperaba, nunca me había pasado. Siempre escuché de cosas así, pero no, la verdad que no, nunca me había pasado algo tan fuerte. Así es que no sé si necesitas más datos, amigo. Yo creo que lo más extraño en el caso de Rodrigo es que el fenómeno se gatilló de un día para otro sin ningún motivo, porque por lo que él me cuenta, él estaba pasando una situación normal,
en la casa no pasaba nada, el barrio tenía una energía densa, una energía negativa por las cosas que habían pasado afuera. El perrito de un día para otro empezó a percibir esta forma, esta energía negativa, y por eso yo creo que una de las respuestas a este caso, al caso de Rodrigo, puede ser que él se haya pegado a un ente y no se dio cuenta, no lo percibió, pero como los animales tienen una sensibilidad diferente, el perrito, la mascota de Rodrigo, captó esa energía, a ese ser maligno que estaba chupando la energía en esa casa, a esa familia. Como yo les decía anteriormente, los entes son parásitos. Te los puedes pegar en cualquier parte. Ellos te siguen en sectores que tengan energías negativas, como el barrio donde vivía nuestro amigo, en los hospitales, en lugares donde hay mucha tristeza, donde hay energías bajas. Ellos te siguen y llegan a tu hogar. Pueden estar un tiempo contigo, si no te das cuenta, se van solos o tienes que eliminarlos a través de algunos rituales. Pero ellos están ahí para chupar tu energía, para absorber tu energía y la energía de la gente que te rodea. Te producen enfermedades, incluso te afectan de manera mental y física. A veces son confundidos con enfermedades, con depresión, con situaciones de angustia, con estrés laboral. Muchos de esos casos son situaciones de entes que están pegados a ti. Muchas gracias por enviarnos tu historia, Rodrigo. Te agradezco de corazón. Un gran abrazo para ti y tu familia. Y ahora vamos a escuchar la siguiente historia. Ahora vamos a escuchar la siguiente historia, que pertenece a nuestra amiga Inés. Y ella define el caso, su caso personal, como el abuso de un ente cuando ella era muy joven, cuando ella tenía 18 años. Les pido cautela porque este caso es para mayores de 18 años por el contenido que tiene. Así que si lo están escuchando junto a niños, por favor, conversen de este tema después, porque es algo que suele suceder en la sociedad chilena, en la sociedad actual. Estamos hablando de un abuso sexual que es parte de la historia de Inés y que está incluida ahí. Así que por eso mismo esta historia no es para menores, es para gente mayor, con 18 años, para gente mayor de 18 años. Le agradezco, muchas gracias Inés por la valentía, por mandarme esta historia tan fuerte y que fue la gatillante para poder hacer este podcast. O si no, jamás la podría haber compartido con ustedes. Así que vamos a escuchar la historia de Inés. Hola loco Pancho, te envío esta historia que me cuesta contar un poco, porque me demoré muchos años en superarla y olvidarla. Cuando tenía 18 años viví el acoso de un ser oscuro. En aquella época yo vivía con mi mamá en el sur de Chile, en la región del Biobío. Siempre fui muy estudiosa y tuve un buen puntaje en la prueba de aptitud. Quedé en la Universidad de Chile en la carrera que yo quería. En ese tiempo mis padres estaban separados por más de 7 años, y mi papá estaba viviendo con mi abuela en Santiago, así que me fui a vivir con ellos para así poder estudiar en la capital, y no tener que pagar pensión ni nada por el estilo. Mi tema era que en esa casa, la casa de mi abuela, generalmente iba de visita un hermano de mi padre, un hombre viejo y asqueroso. Cuando yo tenía 10 años, abusó de mí sexualmente. Yo nunca conté nada a mis padres por temor, y me tuve que tragar esa experiencia de mierda hasta el día de hoy. Cuando llegué a vivir a la casa, estuvo todo bien los primeros meses. Iba a clases en la mañana, llegaba a la casa y hacía mis cosas, dormía bien. Ningún problema. Pero cuando mi abuela cumplió años en el mes de agosto, lo volví a ver. Volví a ver a ese hombre asqueroso que me había destrozado la vida. Eso me afectó mucho, me sentí vulnerable.
Comencé a sentirme cansada en las mañanas, sin ganas de ir a la universidad, comía muy poco y andaba sin energías en clases. Hasta que ocurrió lo que te vengo a contar, loco Pancho. A principios de septiembre de aquel año, empecé a sentirme resfriada y caí a la cama muy enferma. Además, el clima de Santiago tampoco ayudaba en aquel momento, hacía mucho frío en esa casa. Era una casa vieja y grande, que daba en Quinta Normal en un barrio antiguo. En esa noche empezó mi pesadilla. Recuerdo haber estado acostada en mi cama, con la luz del velador encendida. Tenía un poco de fiebre. Ya era muy de noche cuando miro hacia la esquina de mi cuarto y veo una sombra. Al principio pensaba que era parte de la oscuridad de la habitación. Pero cierro los ojos y los vuelvo a abrir y esa sombra ya no estaba. Hago lo mismo otra vez y esa figura oscura estaba ahí, pero cada vez más cerca de la cama. Me levanté rápido para ver qué era, enciendo la luz de la pieza y nada. No había nada. Me volví a acostar y me quedé dormida. En mitad de mi sueño siento que un peso muy grande se carga sobre mi cuerpo, y me abraza muy fuerte. Yo abro los ojos media dormida y veo esta forma oscura encima de mí, que me está apretando y siento que toca mis partes íntimas y las aprieta. Me estaba abusando sexualmente, y yo no podía hacer nada. Intentaba gritar pero no me salía la voz, quería moverme pero estaba congelada. Pasaron unos minutos y perdí el conocimiento. Cuando desperté vi a mi abuela hablándome muy asustada, preguntándome si estaba bien. Me dijo que escuchó un grito en mi pieza y vino a ver qué pasaba. Yo no recuerdo que mi grito se haya oído, en ese momento estaba como amordazada. Mi abuela se quedó conmigo el resto de la noche. Esa fue la primera de muchas noches, no era todos los días pero por lo menos 2 veces a la semana. Siempre me aterraba ir a dormir, porque pensaba que volvería a pasar, que sería abusada por esa sombra oscura. Esto duró aproximadamente unos 3 meses, hasta que le conté a mi abuela lo que me estaba pasando y lo que había hecho mi tío cuando yo era niña. Mi abuela, aunque no lo creas, me creyó y me abrazó, también me pidió perdón por lo que me había hecho mi tío y lloramos juntas. Yo nunca pensé que pasaría eso. Por eso jamás lo conté, tenía miedo que no me creyeran y que yo fuera castigada por lo que pasó. Mi abuela fue una gran mujer, que ya no está con nosotros. Ella me dijo, vamos a limpiar tu pieza, y literalmente le hicimos un aseo general. Botamos cosas viejas, la pintamos de blanco, hicimos unos sahumerios en ella, y también fuimos juntas a la gruta de Lourdes, a buscar agua bendita y también a hacer una manda, para que esa cosa se alejara de mí. Después de todo eso nunca más me volvió a visitar esa sombra negra, y tampoco tuve pesadillas. Con el tiempo me fui a vivir con unas compañeras, hasta que me titulé. Ahora soy una profesional de la salud hace muchos años, jamás me casé ni he tenido hijos. Tengo una pareja de mi mismo sexo y creo que vivo plenamente. Veo hacia atrás a mi pasado y agradezco lo que viví porque me hizo más fuerte y me forjó como la persona que soy ahora. Muchas gracias por lo que haces, loco Pancho. Yo soy una creyente de lo paranormal por lo que viví, me encanta tu canal y espero que sigas creciendo. También espero que compartas mi historia, y si alguien la escucha o la lee, jamás tengan miedo, si están siendo oprimidos, o abusados o sufren bullying, enfrenten ese temor como sea. Yo no lo hice y eso me pasó la cuenta, pero aprendí la lección. Me despido, Inés. Sin duda la historia de Inés es fuerte e impactante en todo aspecto porque estamos hablando de que ella vivió un abuso durante su infancia y luego lo revivió cuando volvió a ver a esta persona en su edad adulta. Quizás ese encuentro, esa situación que ella vivió en el cumpleaños de su abuela fue un gatillante para que de a poquito empezara a entrar esta energía negativa que estábamos hablando, el ente que se aprovecha de estas situaciones y la vio vulnerable. Cuando las personas están vulnerables psicológicamente y físicamente, son presa fácil
para ser víctimas de un ente y así aprovecharse al máximo de ellas. Dentro de lo que investigué con respecto a los entes, señalan que algunos de ellos, como jamás han sido humanos, jamás han vivido en un cuerpo, ellos anhelan tener experiencias, sentir las cosas que nosotros sentimos como humanos, el odio, el placer. Eso es lo que busca la gran parte de los entes, de estas entidades paranormales del bajo astral. Anhelan tener experiencias humanas, sentirse humanos. Por eso habitan los cuerpos de las personas. Por eso también hay muchos casos en que se introducen en las personas cuando la gente está bajo la influencia de las drogas, bajo la influencia del alcohol, porque quieren vivir como humanos. En el caso de nuestra amiga Inés, en aquel momento ella estaba muy vulnerable, estaba expuesta, y por eso que fue poseída por esta entidad que abusaba de ella todas las noches. Gracias a su abuela pudieron acabar con este ciclo. Me alegro de que en este momento ella esté bien, que sea una mujer realizada, una mujer valiente, que logró salir adelante y que vivió esto tan fuerte, tan potente para su vida, que la hizo crecer. Así que le agradezco. Muchas gracias, amiga Inés, por este correo que me enviaste, por la confianza que tuviste en este canal. Te mando un beso y un abrazo y te reitero nuevamente las gracias. Quería acotar lo último, que también existe un ser, un demonio antiguo que también abusaba de las mujeres durante las noches. Se llamaba el Incubo, también conocido como Incubus. Él también hacía lo mismo que hacen de repente los entes, de meterse en las camas de las mujeres vulnerables y abusar de ellas. Ese es el Incubo, también conocido como Incubus. La tercera y última historia de este podcast, de este primer capítulo del podcast Creer o no creer, es la de la señora Clementina. Vamos a escuchar otra vez el caso de la señora Clementina, que ya fue compartido en un video. En esta ocasión vamos a poner completo el registro en extenso para hacer un análisis final, ya que esta historia, la historia de la señora Clementina, comparte similitudes con algunas de las que ya acabamos de escuchar. La situación de una especie de ser que la posee durante las noches y que la pone violenta y la transforma. Así que vamos a escuchar completa la historia y vamos a analizarla al final. Hola, Loquito Panchito. Bueno, contarte mi historia no se la he contado a nadie porque me da pudor, me da miedo, y lo más cercano que son mis hijos saben la historia porque los mayores que lo vivieron conmigo. Bueno, esto sucedió en la ciudad de Santiago. Cuando mis hijos mayores eran pequeños, yo vivía con su papá, casada, y teníamos una vida muy miserable, muy pobre, al cual pasábamos muchas necesidades y no teníamos muchas veces para comer, así que no teníamos hogar tampoco. Teníamos que arrendar dentro de lo que lo alcanzaba. Arrendábamos piezas donde vivíamos los cuatro y llegamos a un lugar donde
esta señora nos ofreció de arrendarlo un mini departamento y ella vivía sola, vivía con un perro pastor alemán. Y dijo, acá no hay luz, pero sí hay agua. Y era muy tenebrosa la señora, daba miedo mirarla, pero bueno, la necesidad lo llegó a vivir ahí. Al cual, cayendo la noche, ella salía a caminar con su perro y hablaba con su perro en la noche por el patio. No era grande la casa, era pequeña. Y tenía un pequeño patio al cual era todo oscuro porque del hecho que no teníamos luz. Y daba miedo a la señora porque se sentaba en el suelo, en el patio, y hablaba con el perro. Y empezaron a pasarme situaciones a mí, que empecé a comportarme muy rara, al cual despertaba en la noche muy asustada, como que algo se metía en mi cuerpo. En varias situaciones empecé a perder el sentido, al cual yo no me recuerdo de nada, solamente recuerdo lo que me relatan mis hijos. Me dice, mamá, tú te convertiste en otra persona, agrediste al papá, lo tomaste del cuello. Creo que lo tomé del cuello y lo levanté con una mano hacia arriba, al cual yo en ese tiempo era muy joven, no tenía fuerza. Y cambiaste tu voz ronca, decías, yo me la voy a llevar, no le vas a hacer más daño, le decía a mi esposo. Porque mi esposo era muy golpeador, era abusivo, y como yo no tenía apoyo de mi familia, así que él abusaba de nosotros. Muchas veces salimos corriendo por maltrato. Bueno, siguiendo relatando la historia, pasaron muchas ocasiones donde los niños dormían incluso con la Biblia. Les daba miedo que llegara la noche, porque todas las noches era lo mismo. Y la señora salía al patio todas las noches y se sentaba en el suelo y hablaba con el perro. Y me pasaban todas las noches esas situaciones que incluso tenía muy marcado en mi pecho un crucifijo al otro día. Al día siguiente me dolía mucho el pecho y tenía como ya muy marcado el crucifijo porque me lo ponían en el pecho mis hijos por la situación que yo estaba viviendo. Y en una ocasión se consiguieron agua bendita y empezaron a leer el Salmo 91 de la Biblia y bueno, empecé a escupir la Biblia, escupirla creo, porque yo no me recuerdo de nada, porque al otro día amanecía muy cansada, quería puro dormir y muy agotada. Y empezaba a escupir la Biblia y me tiraban agua bendita persinándome y yo gritaba. Bueno, pasa cuento corto, para no aburrirte. Tomamos la decisión de irnos de ese lugar. Así que tomamos nuestras cosas y nos fuimos y bueno, no volvieron a suceder más cosas y a recordarla me da mucho temor. Bueno, ojalá te sirva mi historia, no se la he contado a nadie. Te sigo, me gusta tu programa y bueno, un abrazo, un beso de la ciudad de Arica. Chao. Sin duda, la historia de la señora Clementina es una historia impactante, ya sea por el contexto en que se mueve la historia y por cómo termina y cómo finaliza esta situación. Abandonando esa casa donde ahí ocurría todo. Al momento de irse de ahí, se liberaron de ese mal, de esa energía negativa que
poseía a la señora Clementina. También tenemos que hablar del contexto que ellos vivían como pareja, como matrimonio, en la pobreza. Lamentablemente vivían una situación de pobreza donde no tenían dónde vivir, no tenían qué comer, arrendaban piezas. Y también se sumaba la situación de la violencia intrafamiliar que había, que también es un gatillante. Todo esto afectó directamente a la señora Clementina, que era la dueña de casa, la madre, la responsable de ese círculo familiar, y en las noches reventaba, en las noches aparecía esa especie de posesión demoníaca donde ella se volvía loca y toda esa frustración y rabia que tenía la lanzaba directamente hacia su marido, porque por lo que ella cuenta no le hacía nada a los niños, era directamente hacia su cónyuge, hacia su pareja, que también tenemos que mencionar que él era un golpeador, y yo creo que eso también afectaba psicológicamente a la pobre señora Clementina. También una mujer de esfuerzo. Se agradece que nos haya enviado este registro. También una cosa que hay que mencionar es que está el otro factor, que es la señora que arrendaba la pieza. Esa viejita que tenía un pastor alemán, que hablaba en las noches con ese perro, y que para ella, para la señora Clementina, era la persona que le provocaba esta especie de posesión. Ella sentía que la señora, esta anciana, hacía algo. Por como cuenta la historia, eso se da a entender, que la ancianita que tenía el perro le hacía algún hechizo. También hay que destacar que esto ocurría en esa pieza, en esa casa. También es un factor importante. Yo creo que todo es un conjunto de elementos que se unieron y gatillaron esta situación final, que es la supuesta posesión sufrida por la señora Clementina. Porque también podemos tomarlo, como ya hemos mencionado anteriormente, que estos entes del bajo astral habitan en lugares sombríos, donde hay energías bajas. Y imagínate la situación en la que vivía la señora Clementina. Todos estos factores se unieron, y ahí pudo ser que también haya tenido una especie de arrebato por la posesión de un ente. Pudo haber sido algún ente más que a lo mejor algún demonio, porque los dos son seres diferentes, son seres espirituales malignos, pero están a diferente escala dentro de lo que es el mundo de lo espiritual. Los demonios son más poderosos que los entes. Como estábamos hablando en los casos anteriores, por ejemplo, el caso de la señora Inés y en el caso de nuestro amigo Rodrigo, este ser, esta entidad, se aprovechaba de una situación. Se aprovechaba de que estas personas estaban viviendo una situación vulnerable, donde eran presa fácil, como dijimos en un momento, para estas energías negativas que las dominaban y hacían lo que querían con ellas. Quiero dar las gracias nuevamente a la señora Clementina por confiar en este canal, por suscribirse al canal y ser parte de esta comunidad. Una mujer muy valiente, que tiene una historia de esfuerzo, que salió adelante con su familia y con sus hijos, y espero que en este momento esté viviendo plenamente. Amigos, para finalizar el podcast Creer o no creer, voy a hacerles algunas sugerencias por si les interesa investigar más allá el tema que hablamos hoy. Uno de los casos más interesantes y destacados que hablan sobre las entidades inquietantes o entes es el de Doris Bitter. Doris Bitter
fue una mujer norteamericana que en los años 70 vivió esta situación y fue registrado su caso y es uno de los más documentados en el mundo actualmente. Recuerden, el caso Doris Peter. Incluso en 1982 se hizo una película que se llama El Ente y se dice que está basada en este hecho real. Está protagonizada por Barbara Hershey y su director es Sidney Furie. También les recomiendo ver el capítulo El Incidente Ketty del programa OVNI de TVN que está en YouTube, temporada 1, episodio 3. En este episodio hablan acerca de un caso de un ente, pero visto desde el punto de vista ufológico. Se llama El Incidente Ketty y está en YouTube totalmente gratis para que lo vean. Espero que les haya gustado el piloto del podcast del primer capítulo. Si es así, vamos a seguir trayéndolo semana por medio. O sea, no todas las semanas, porque todas las semanas tengo video en el canal todos los jueves y semana por medio se viene el podcast. Hay que juntar registros, envíen sus audios, envíen sus historias al correo y al WhatsApp que está en la página de YouTube para que aparezcan en este podcast. Les quiero agradecer, espero que les haya gustado y como decimos siempre en este canal, me despido diciéndoles: creer o no creer es tu decisión. Si te gusta mi contenido, comenta, dale like y comparte. También puedes suscribirte al canal para seguir haciendo más videos así. ¡Nos vemos!